Hola amigos de Mari NMG, soy Carlos Martínez de nuevo. Hoy vamos sobre el tercer video de tres que hablan sobre el problema de la próstata. Si no has visto los otros dos, te recomiendo que los veas encarecidamente, sobre todo si ya tienes problemas, si ya estás ahorita con la inflamación, con infección y todo eso. El primero es precisamente para eso, para que puedas saber qué hacer y ya te sientas bien inmediatamente de cómo usar el agua de mar. El segundo para entender lo que es el cáncer de próstata en sí, para qué es la próstata y por qué sucede, para que comprendas y no te asustes. Hoy vamos a ver un tercero, hoy vamos a ver sobre lo que son los conductos de la próstata, ¿sí? Los conductos prostáticos y cómo se da y exactamente cuál es la diferencia en comparación con el otro. Quédate a ver el video, se va a poner muy interesante. Ok amigo, espero que hayas visto ya los otros dos videos de próstata, que es una serie de tres videos. Hoy estamos en el tercero. Si no te has suscrito, pues te pido suscríbete, vale la pena. Vamos a ver muchos videos sobre salud. Y es más importante que aprendas antes de que sucedan las cosas, para que no andes con la emergencia de que funcionará o no funcionará, ya sepas por qué sucede, ¿no? Y no te metan sustos, ¿no? También dale un like, dale like y dale clic en la campanita para que te estén llegando los videos. Entonces, volvemos. Como te mencionaba, te voy a poner aquí la foto de la próstata y vas a ver que ahí se ve la parte amarilla. Eso es en sí la próstata, la que se encarga de hacer el líquido lechoso, que es a la hora de cuando eyaculamos. Se hace ahí, y entonces ese es el propósito de ahí. Y como te mencionaba en el segundo video, te explicaba por qué hace más proliferación celular la próstata, que no es otra cosa nada más que producir más líquido. Te da una ventaja. La belleza de las leyes, cuando tú conoces las leyes biológicas, es que son leyes de la naturaleza. Tiene un propósito, un porqué. Tu cuerpo nunca te ataca. Tiene el propósito de ayudarte a salir adelante. ¿Ok? Después viene una crisis curativa cuando ya se resuelve el asunto y se trata de restablecer, pero nada que atente contra tu vida, ¿entiendes? Es todo lo contrario, por eso es importante entenderlo. Hoy vamos a ver la que es la parte rojita. Si te das cuenta, esas líneas, ramificaciones son pequeñas venitas que tienen un propósito un poco diferente a lo que es la parte amarilla que se ve ahí. La parte de lo que son los conductos, haz de cuenta que la próstata en sí, la parenquimia de la próstata es la que produce el líquido, pero lo está produciendo y al final de cuentas cuando ya necesita eyacular, ves esas ramas, esas venas, se va a filtrar por ahí, ¿sí? Entonces debemos ver lo que son ductos, ¿sí? Son ductos, haz de cuenta que aquí está por fuera, está la próstata, entonces aquí hace el líquido, pero se filtra y por aquí se conduce hasta que se conecta a la uretra. Entonces de ahí se conecta a la uretra y sale por lo que es el pene, ¿entiendes? Su función es filtrarlo y conducirlo. Ajá. Entonces, cuando hay ese en sí, aunque es parte de la próstata, corresponde a otra parte del cerebro. Sí, por ejemplo, cuando estábamos viendo que uno era en el tronco cerebral, lo que son las venas ya corresponden al cerebro, al cerebro nuevo, que es el endodermo. Entonces, como a esta altura, más o menos por aquí atrás, este controla esa parte. ¿Sí? Entonces, cuando tú entiendes que depende de qué parte del cerebro está, cuando hay una crisis, cuando ya está el conflicto vigente, va a reaccionar de una forma diferente. Por ejemplo, la próstata en sí la controla lo que es el endodermo, entonces lo que es el tronco cerebral, y cuando se tiene conflicto,
hay proliferación celular, o sea, crece más la función para trabajar mucho mejor. En el caso de todos los órganos que es controlado por el cerebro nuevo o la masa blanca, que es el endodermo, perdón, el exodermo, en la fase activa, cuando se está viviendo el conflicto de ese tipo, no hay proliferación celular, hay pérdida de tejido, o sea, hay úlcera, mientras se está viviendo el conflicto. Eso te lo va determinando en qué parte del cerebro impactó, ¿sí? Eso, fíjate, tiene sus grandes ventajas, porque incluso aunque hubiese una disque enfermedad nueva, con una tomografía cerebral, un doctor que maneje la nueva medicina germánica, donde ve en qué parte impactó en el cerebro, se va a dar cuenta si va a ser úlcera en fase activa o va a ser relleno, ¿sí? O sea, si va a haber proliferación. Entonces, eso le permite tener una exactitud mucho más completa. ¿Okay? Pero no vamos a entrar tan a fondo, ¿sí? Tan a detalle. Hoy vamos a entender por qué sucede en esta parte, ¿ok? Entonces, vamos a agrandar un poquito esa fotografía donde está ahí para concentrarnos lo que es en la próstata. Entonces, vamos a enfocarnos lo que son en los conductos prostáticos, ¿sí? Esas pequeñas venitas que están ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a usar el tumbaburros, ¿sí? Porque eso de aprendérselo en memoria, a mí no me aprendo las cosas de memoria, ¿entiendes? Sé cómo funciona, sé por dónde va, pero a la hora de exponer, bueno, mira, ¿qué tipo de conflictos generaría que esa venita o ese conducto se perfore? Bueno, es conflicto. Conflicto con aspecto sexual, de no poder delimitar, ¿sí? De no poder demarcar límites, pero es de tipo sexual, ¿ok? O una combinación de conflicto entre próstata y vejiga. Ahora, aquí los ejemplos siempre nos ayudan más a entender cuál es la diferencia. Entonces aquí te voy a poner unos ejemplos que aquí nos aparece que precisamente me ha tocado ver un par de casos también. Dice, ejemplo 1, un empleado de 60 años tiene una mujer que desde siempre tiene poco interés en el sexo, ¿sí? No obstante, desde que nació su segundo hijo ya no quiere tener sexo en lo absoluto. Conflicto con aspecto sexual de no poder demarcar los límites. Igual si quiere, pero, o sea, ya la señora ya no, ¿no? Entonces ya sus límites están es diferente como el otro de la próstata, que era yo quiero pero no puedo, o sea, no sé, no se me levanta, qué sé yo, ¿no? Ese era diferente, este es quiero, pero mi mujer no, ¿sí? Ok, con el paso del tiempo, sí, con el paso del tiempo cada vez tiene más problemas al orinar, conflicto recurrente de curación pendiente, hinchazón crónica de curación en los conductillos de la próstata, ¿sí? En este caso habla de, porque precisamente, digamos, él quiere y la señora, no, ya no quiero, ya estuve, se acabó. Entonces dice que y empieza a perforarse, ¿ok? Y te voy a explicar cuál es el propósito vamos a utilizar un poquito de la masa mágica con un poquito de lo que es la nueva adquisición, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que somos pobres de recursos, ¿no? Entonces tratamos de explicar lo mejor posible con los recursos que nos alcanzan. Ahora, si nos quiere echar la manita, que sí nos hace falta bastante, ¿sí? Para poder hacer mejor videos con más recursos, pues, en la descripción del video, siempre y cuando te nazca, voy a poner un link para donaciones para aquel que quiera echarme una manita para el canal. Y así, pues tener un poquito más de recursos y además de que, como les digo, o sea, no estoy ganando nada con esto, pero es importante que de una vez sepamos qué es lo que hay que hacer antes, ¿sí? Ahorita que está todo bien para que esto te ayude a
no tener pánico al momento de suceder y ya sepas y, no, el doctor me dice, ajá, ya sé realmente lo que está ocurriendo. Okay, okay. Para eso, digamos que ese es el conducto, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ahí ocurre si tú tienes un problema en este caso como el cuate que su mujer no quería, entonces él ya tiene problemas de alimentación, lo que hace esto es que empieza a hacer hoyos, ¿sí? Empieza a perforar lo que es el, lo que va haciendo hoyitos, hoyitos, hoyitos. Prácticamente esto pasa despercibido, tú no te sientes mal, lo más de vez en cuando te sentirías un piquetito, pero como es un piquetito y no se te inflama ni nada por el estilo, tú no le pones mayor atención, ¿entiendes? Ajá. Aquí, a diferencia de aquí, en el otro caso, cuando ya empezaba a desintegrarse y que empezaba a sentir los piquetes en la próstata, era para desbaratar lo que se había formado, ¿sí? En este caso, ese sí era la crisis curativa. Aquí no es la crisis, aquí es la fase activa. Mientras estés viviendo, y te voy a explicar por qué hace esto. Como por aquí se conduce, se está preparando para que cuando por fin, de verdad, ahora sí, por fin se me hizo ñacas, cuando entre el líquido, que es, digamos que esto es un poquito poroso, entra el semen, esto se haga más flexible y pueda conducir más rápido el semen en ese conducto. Véalo así como un conducto de agua, ¿no? Digamos el drenaje. Llueve, se va el agua por ahí, ¿sí? Pero de repente cae una llovizna fuerte y queda sobrepasado lo que es la capacidad del drenaje. Entonces es algo similar. Ese es donde va a conducir lo que es el semen o lo que es el líquido lechoso. Entonces ese queda más flexible, porque al quedar más poroso se hace más flexible. Entonces cuando llega el momento, entra el líquido, se ensancha más y se conduce más rápido. ¡Pum! Conduce más semen en el menor tiempo posible. Hay que aprovechar el tiempo. Ese es el propósito de ensancharlo. Que se aprovechen, se dio la oportunidad ahorita, ¿sí? ¡Zas! Antes de que se arrepienta, ¿no? Entonces, cuando está sucediendo el conflicto, en este caso, recuérdate, no es como en el caso del video 2, de que tú querías, pero no podías, ¿entiendes? En este caso tú quieres, pero no te dejan, no se deja. Entonces, no está en ti, o sea, pasa de tus límites, ya no está en ti, ya, entonces está listo, ¿cuándo se da? Entonces, cuando se dé, ¡zum!, salga de volada, llegue rápido, ¡bum! Es el propósito de la naturaleza. El propósito es poder embarazar a la persona. O sea, ¿entiendes? O sea, hablamos de naturaleza, eso ocurre en animales, en todo tipo de animales, es reproducirnos, ¿ok? No lo que tú quieres, recuerda, no es lo que tú quieres o lo que tú desees, es lo que la naturaleza marca, ¿sí? O sea, nosotros eyaculamos con la intención, nosotros los humanos no, toda vida, o sea, eyacula con la intención precisamente de reproducirse, ¿sí? ¿Ok? Hablamos de naturaleza, ¿ok? Entonces, cuando ocurre eso, lo hace con esa finalidad, esa es la función, ese es el por cual se está adulcerando, hacerlo más flexible y cuando se dé la oportunidad, ahora sí, ¡zas!, salir de volada, o sea, salir pronto, ¿sí? Por fin se nos dio chancita, no desperdicies, ¿no? ¿Ok? Recuerda, esto mismo ocurre en un perro, en un gato, en un cocodrilo, en un ave, ¿sí? Es parte del proceso de naturaleza, ¿ok? Que se aproveche el instante. Entonces, ya una vez que se resolvió el asunto, ¿sí? Se aprovechó y ya por fin se nos hizo, haz de cuenta que llega una solución. Vaya, hasta que por fin se dieron las cositas. Entonces, el cuerpo dice, ya no tengo problemas, ya se solucionó la cosa, ya hubo un conflicto resuelto, entonces ya necesito reparar eso. Entonces, también en la parte de aquí del cerebro, cuando estaba impactado, no te daban molestias.
Pero ahora que sí, por fin se solucionó tu diete, ay, ya está, como lo ponen en la película, hay que te ves ahí sentado en la cama con tu cigarrito, ¿no? Pero como no fumamos, no, ni vamos a poner, te quedas con una cara de sonrisa. Satisfacción, se pudo, por fin se me hizo, ¿sí? Ok, entonces el cuerpo a nivel psique queda satisfecho, se resolvió, por fin se me hizo, entonces a nivel orgánico dice, ok, entonces ahora hay que reparar, entonces esa parte que estaba aquí se te inflama, por eso se siente el dolor de cabeza, o a veces se siente así como unos piquetitos, o así como mareo. Entonces aquí hay que ponerse su bolsita con hielo para ayudar a desinflamar, ¿ok? Pero al mismo tiempo, esta parte de aquí se inflama. Recuerden que toda inflamación, a excepción de los tubos colectores, toda inflamación es en el proceso vagatónico, que es en la crisis curativa, para reparar, para ese proceso de sanación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí se inflama en el hoyito que había ahí, se empieza a rellenar, pero primero hace una inflamación grande, porque como les mencioné en el primero, o sea, generalmente hay un pequeño hoyito ahí, este pequeño hoyito, se acumula, hace una acumulación de líquidos alrededor, donde ese líquido obtiene todos los minerales, proteínas, cadena de ADN que va a rellenar esa parte, ¿sí? Entonces ahí se acercó todo lo necesario para hacer esa reparación. Ahora, en ese espacio la inflamación va a depende de la cantidad de trabajo que tenga que hacer, si es una úlcera más grande o son muchas úlceras, se va a requerir una inflamación más grande y también de la acumulación de qué tantos minerales hidratados esté, porque nuestra sangre es un equivalente de 9 gramos, o sea, una cuarta parte de lo que es el mar, con todos los minerales necesarios y habidos. Entonces, si tu cuerpo tiene una hidratación bien, entonces ahí se va a acumular una inflamación leve. ¿Para qué? Porque en ese pequeño recurso, con esa cantidad, ahí encuentra todo. Pero como en la gran mayoría de las personas, como el agua del garrafón que nos venden, el agua potable, ya le quitaron prácticamente todos los minerales. Tú te tomas y tú nomás estás tomando agua, pero no estás tomando lo que ocupa. Entonces, realmente la gran mayoría de las personas están deshidratadas. Lo que pasa es que uno piensa que está deshidratado es cuando ya está, cuando cae desmayado. No, deshidratar es cuando no tiene las cantidades necesarias lo que son minerales, sus hidro... Es el mejor nombre. Ok. Los electrolitos necesarios, ¿no? O sea, si ahí está bien hidratado y todo, perfecto. Pero cuando tú estás tomando, a veces uno cuando toma mucha agua se empanza y sigue teniendo sed. Además, vas y orinas. Al estar orinando constantemente, estás perdiendo minerales. Entonces, en vez de hidratarte, te estás deshidratando. ¿Entiendes? Entonces, como no tiene lo suficientes, en vez de ser una inflamación leve, hace una inflamación mucho más grande. Porque ahora necesita no encontré un poquito ni tan más para poder encontrar los minerales. Y aquí fíjate bien detalle. Hammer descubre, incluso no solo Hammer, descubre lo que es ay, se me fue el nombre de este otro virólogo, que descubre que en realidad en sí el virus, como nos lo menciona, no existe como tal. En realidad son cadenas, son moléculas, son cadenas de moléculas que se reúnen. Cada órgano tiene una serie de moléculas particulares que van a ayudarle ahí. ¿Entiendes? Entonces, por eso ahora se habla de virus hipotéticos. Pues, o sea, sí o no, no se han comprobado todavía. Simplemente hay algo ahí y punto. Y dicen, ok, tiene la lógica que sean moléculas porque es lo que se usa para rellenar. No son las causas de las enfermedades, ¿entiendes? Sino que esos trabajan cuando empieza a rellenar. Por eso le decimos a la gente, la bacteria es simbiótica. La bacteria lo que hace es que desbarata lo rellenado. Entonces, cuando hablamos de cuando ya se tiene que desbaratar el exceso de próstata, es la bacteria la que se encarga de desbaratar, es la que trabaja ahí. Pero cuando se trata de rellenar, utiliza
los virus hipotéticos y los utiliza para rellenar. Ese, combinación con calcio, combinación con este, combinación con lo otro, para generar células nuevas para que ya quede rellenado y queda como un bordito. Debes imaginarte como una cortada. Cuando tú te cortas, vas a pérdida de tejido. ¿Sí? En ese momento tú ya tienes una herida abierta, se perdió tejido por la misma cortada y se tiene que generar, tiene que haber proliferación celular para que se rellene. ¿Entiendes? Entonces, eso mismo que está ocurriendo aquí ocurre allá en la úlcera. O sea, se inflama, duele, hay una ligera infección, después empieza a producir más células nuevas y al rato ya tenemos una cicatriz. ¿Entiendes? Ok. Digamos que esto va y conforme va rellenando se va quitando la inflamación, ¿sí? Y va a quedar como una ligera, un ligero borde, ¿sí? Que es como una pequeña cicatriz. Entonces, si vemos que son 4 o 5, okay, son poquitas, pero ese mismo ducto, si está lleno de ulceritas y se empieza a rellenar, pues de cuenta que está por ese espacio, pero aquí hay una aquí y aquí hay otra, entonces ahí el espacio es más reducido, puesto que está más, ya quedó más, ¿cómo te? Imagínate que estamos en un ducto de alcantarilla, ¿sí? De eso como el tipo americano, que son grandes, ¿no? Pero pues de repente hay una fuga allá y la mandas a reparar, le pones el cemento y se le quiega, ¿no? Pero ya digamos que está la pared y está el bordito, de donde hicimos la chicanada. Pero si empezamos a hacer chicanada por todos lados, en realidad ya no va a tener la misma capacidad, porque ya se ha reducido con todos los trabajos que le hemos hecho ahí. Es lo mismo que está ocurriendo por los conductos de, de la próstata, ¿no? ¿Sí? Entonces, y cosa curiosa, fíjate, a diferencia del primero, aquí no sale lo que es el estudio del PSA, no te marca, cuando mucho te marca poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque como te mencionaba, el líquido lo hace la próstata, ¿sí? Entonces, cuando así hizo más próstata, pues salen mayor cantidad, salen disparados. La interpretación es lo que es erróneo, ¿no? O sea, sí sale disparado porque hay más próstata, pero la naturaleza lo hizo porque la ocupaba. Después se va a encargar de ella, así como lo hablamos en el segundo video. Pero en este caso, no hablamos en sí de la próstata, estamos hablando de las venas, de los conductos. Entonces, cuando se ocurre eso, e incluso cuando el relleno acá, ¿sí? Ocurre en la fase de sanación. ¿Sí? El relleno, la proliferación celular de relleno ocurre cuando está sanando, ¿sí? Cuando ya está reparando la úlcera que se formó. Entonces, pero esa proliferación no produce líquido porque no era su propósito. Así, su propósito era, el propósito estaba en la pérdida de tejido, hacerlo más flexible. Ese era el propósito biológico, ¿sí? Era el porqué. Entonces, ahora ya no se ocupa porque ya se resolvió si llega a dar. Pero en el ejemplo que te pusimos del cuate tenía recaídas una y otra vez porque la señora seguía no queriendo tener sexo. Entonces, por fin se la hacía, se solucionaba. Al rato quería otra vez y la señora, no. Otra vez volvía a recaer en el mismo tipo de conflicto, otra vez se volvían a quedar ulceritas y al rato otra vez cuando, ay, por fin, pues otra vez el proceso de reparación, otra vez lo mismo. Al rato otra vez vuelve a suceder lo mismo que la rechaza y luego, ¿entiendes? Esas son recaídas constantes una y otra vez. Aquí, pues no es fácil la solución eh, final porque se tiene que encontrar la manera de que se solucione el conflicto, sellar completamente. Y si la persona pues no quiere y no quiere y el cuate sigue y sigue, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, una de dos, o la señora capea, o el amigo se retira,
a buscarse otra, o pues que ya no te importe, ¿sí? Ya conozco a mi vieja, ya, quitarle importancia, que se dice más fácil de lo que es, ¿sí? Porque cuando las ganas te ganan, te ganan, ¿ok? Entonces, o sea, vos digo, cuando el conflicto está, no es tan fácil abordarlo, hay que buscar soluciones permanentes, ¿sí? A todo caso, ¿no? Uh-huh. Por eso vamos a seguir viendo un poquito más de ejemplos, ¿ok? Dice, ok, otro. Un granjero tiene una mujer de 10 años más joven que él, ¿sí? Como él no quiere que ella fume en la casa, esta se va a menudo de la casa del vecino a fumar y a tomar café. O sea, se va con el vecino, echa su cigarrito y se pone a tomar café. Cuando en una ocasión se acerca el granjero a echar una ojeadita, ¿sí? Ve a su vecino con un brazo sobre su mujer y otra sobre su hija. Si bien el vecino solo quería ser simpático, desde entonces el granjero se pasa todo el tiempo pensando dónde puede estar metida mi mujer. Empieza a tener problemas para orinar, o sea, ese límite, mi límite, o sea, se están metiendo en mi espacio, ¿sí? Se está metiendo con mi vieja, ¿dónde está mi espacio? O sea, ¿qué pasa? O sea, tipo conflicto sexual, pero con límites, ¿sí? Enfocados en los límites. Uh-huh. Cuando la pareja se informa sobre las causas, la mujer deja de visitar al vecino, conflicto con el aspecto sexual de no poder demarcar los límites. Por ejemplo, aquí en este caso la persona entendió lo que estaba ocurriendo, fue asesorado bajo la nueva medicina germánica, vio a la señora lo que estaba ocurriendo, o sea que su esposo estaba teniendo problemas por que ella se iba con el vecino sin hacer nada malo, ¿no? Pero lo que el marido creía, lo que el marido pensaba, era lo que le afecta. ¿Se explico? O sea, mi mujer me engaña, no lo engaña, pero el marido puede estar pensando, y si me engaña, eso es lo que lo jode, ¿entiendes? Entonces, volvemos a repetir, entonces, en este caso la señora dijo, no, pues mejor dejamos de ver, de estar visitando al vecino ya para que vamos a meter a mi esposo en problemas, sobre todo si ella muere y todo, ¿no? O sea, entonces, esto te lo da este tipo de conocimientos, es cuando logras entender las cosas, a veces que es importante que luego se sienten, comprendan las cosas, o que dice la mujer. Digamos, este caso, este tercer caso tiene una solución un poco más práctica, más sencilla que en el otro anterior, ¿no? De que la mujer no quiere nada de nada, porque también a ella le puede afectar. O sea, es ahí la cuestión de la negociación que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, se comprende el por qué y se puede actuar, se puede buscar una estrategia para que se llegue a una solución un poco más permanente. ¿Ok? Ahora, ya que se solucionó, ya que empieza, que se inflama, porque aunque estamos hablando de las venitas, uy, okay, vamos a figurar, da cuenta que estas, incluso hasta amarillas se ven, ¿no? Como en la foto. Ajá. Digamos que esta es la próstata, ¿sí? Tú nomás ves la pequeña bolita, ¿sí? Pero dentro de la bolita están todas las venitas. Entonces, cuando se inflaman las venitas, igual se inflama esto, en general. Tú nomás ves la inflamación, pero puede ser lo que es en sí la masa o pueden ser las venas, ¿sí? Entonces, cuando es en sí la masa, pues podemos estar produciendo más próstata, va a producir más líquido, ¿sí? Va a producir más semen. Uh-huh. Cuando es la vena, la va a poder conducir más rápido. ¿Para qué? Para que la embarace, ¿ok? Mucho más rápido, ahorita que se nos dio la oportunidad, órale, salir de volada, ¿no? ¿Okay? Entonces son dos causas diferentes, pero en las dos nos hace sentir, en la crisis curativa nos hace sentir mal, porque hay inflamación, hay dolor, hay inflamación acá en la cabeza, en la parte del cerebro que controla esa parte. En este caso, cuando hablamos del cuerpo de la próstata, hablamos del tronco cerebral que es aquí, y cuando hablamos de las venitas, de los conductos, hablamos como por acá. En ambos casos, cuando te sientes mareadito, la solución es la misma, una bolsita con hielo para ayudar a desinflamar ahí.
agua de mar para que cuando entre por dentro trabaje, ahí donde corra por dentro y esté rellenando, tenga más recursos. Y al mismo tiempo el baño con sal de mar para que entre por el cuerpo y por fuera también esté ayudando. O sea, en el tercer video, cuando te digo cómo usar el método, no importa en cuál de los dos sea, si es en el cuerpo, lo que es en la parenquimia de la próstata o son en los conductos, no importa, el remedio es el mismo. ¿Entiendes? Ajá. Entonces, aquí lo que nos sirve saber en estos tres es por dónde viene la situación y por lo tanto poder abordar y poderlo ayudar. Como te decía, en el segundo, como no hay próstata adicional, pues en realidad el PSA no sale alto. Cuando mucho realmente ligeramente alto, porque al ensancharse más, pues conduce más. Entonces puede que salga cuando mucho muy poquito más. Pero esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado el video. Sí, compártanlos, ayúdenme a compartir esto, suscríbanse. Y aquel que pueda echarnos la manita, pues ahí en la descripción vamos a poner unos para donación, ¿sí? Y así nos va a ayudar más a poder hacer mejores videos de más calidad. Y ahorita tu propósito es ayudar a más gente, ¿sí? Tómate las cosas con calma y compártelo para que más personas se ayuden. Ok, su amigo Carlos Martínez, me despido y hasta la próxima.